Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora Lady. Primero quiero agradecerle a la licenciada Nancy, epidemióloga, enfermera epidemióloga, que nos va a exponer el día de hoy en los temas de bioseguridad, limpieza, desinfección y desechos de residuos biológicos. Bienvenida, licenciada Nancy. Qué grato escucharle a usted en esta exposición. ¿Cómo está, doctora Lady? Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad son temas importantes que nosotros como personal de salud debemos de conocer y esta oportunidad vamos a compartir estos temas de mucha importancia que todo profesional de la salud tiene que conocer. Empezamos, doctora. Sí, adelante, licenciada. Comenzamos. Por favor, hay que darle acceso para compartir a la licenciada. A ver. ¿Ven, doctora? ¿Doctora? Doctora, ¿me escuchan, por favor? Todavía no se puede visualizar. No se visualiza, qué extraño. A ver, Sí, vamos la a... escuchamos. Sí, ya lo compartí, pero no sé. Ya, ahí creo que recién. ¿Ahora? Ahora creo que sí, doctora, ¿no? Sí se puede visualizar, ajá. Ya, doctora, entonces empezamos. Ya, muy buenas tardes. Yo soy la licenciada Nancy Yupanqui. Actualmente estoy trabajando en el servicio de epidemiología hospitalaria, ¿no? De un hospital del MINSA. Bueno, para mí es un gran gusto compartir este tema que son sobre medidas de bioseguridad. Vamos a empezar viendo básicamente la terminología bioseguridad. Bio es seguridad para la vida, ¿cierto? Y por nosotros debemos de empezar conociendo básicamente el concepto de bioseguridad, ¿no? Que nosotros conocemos desde el pregrado. Bueno, nosotros nos enseñan que la bioseguridad para nosotros tendría que ser una doctrina de comportamiento, ¿no? Que está encaminada a lograr las actitudes y las conductas para disminuir el riesgo de adquirir infecciones en el medio asistencial o en el medio donde estemos prestando nosotros atención. Este concepto me hace acordar cuando yo tengo mis niños que cuando eran muy pequeñitos yo les decía, por favor, tienes que cepillarte los dientes, tienes que lavarte las manos, ¿no? Ahora que ya están jóvenes, ya es difícilmente que yo les diga, porque ellos ya básicamente ya adoptaron un comportamiento, ¿no? Ya tienen sus actitudes, sus conductas para poder saber qué es lo que tienen que hacer. Nosotros como personal de salud también tenemos que estar siempre recordándonos, reforzando este concepto para nosotros hacer las cosas como corresponde hacer dentro del medio hospitalario o donde brindemos la atención. Yo me acuerdo que desde el pregrado siempre me han mencionado los principios de bioseguridad, ¿no? De los cuales son 3 principios básicos que nosotros debemos de conocer, ¿no? Desde el punto donde estamos. El primer principio es relacionado a la universalidad. Quiere decir que nosotros como profesional de salud en atención a pacientes, ¿no? De cualquier paciente, de cualquier especialidad, ahora mucho más todavía en el marco al COVID, tenemos que tener bastante presentes estos principios, ¿no? Que a todo paciente se le debe considerar potencialmente contaminado. Eso se refiere al principio de la universalidad. El segundo principio importante también es con respecto al uso de barreras protectoras, ¿no?
Acá este principio comprende el concepto de evitar la exposición no directa con la sangre, con otros fluidos corporales, con de repente cuando nosotros estamos en un medio hospitalario y hay mucha carga viral, tenemos que nosotros usar lo que corresponde, ¿no? Según el caso. Si es caso de la protección respiratoria, tenemos que hacerlo en un uso correcto de la mascarilla, el respirador N95, qué sé yo. De repente tenemos que hacer un procedimiento invasivo, donde tenemos que usar guantes, ¿no? Para cuando estamos en contacto con sangre, con fluidos. También tenemos que, dentro de las barreras protectoras, tenemos también el mandil, o también puede ser en el marco de la pandemia, que ahora usamos los mamelucos, ¿no? Nuestros gorros, en otros casos botas, también estar, digamos, con todas las barreras protectoras para nosotros protegernos, ¿no? Otro principio también que tenemos que tener en cuenta, si hablamos de bioseguridad, es los medios de eliminación de residuos. Esto es muy importante. Nosotros, como personal de salud, tenemos que hacer el uso adecuado o la eliminación adecuada, ¿no? de los residuos sólidos hospitalarios. Llámese el caso que sea en un hospital, en un medio hospitalario, qué sé yo, de repente en el mismo laboratorio donde estamos realizando pruebas, donde estamos realizando exámenes, ¿no? Análisis, qué sé yo, tenemos que eliminar nuestros residuos sólidos en donde corresponde. Ahora en el marco del COVID, todos los residuos sólidos se depositan en bolsa roja, ¿no? Pero antes que empecemos el COVID, según la norma 144 de la eliminación de residuos sólidos, deberían de haber tres contenedores, ¿no? Tanto de bolsa roja, que están directamente ahí, van los residuos biocontaminados, la bolsa amarilla, que eran los residuos especiales, y la bolsa negra, que son los residuos comunes que eliminamos, ¿no? Pero ahora con el marco del COVID, todo es bolsa roja o todo es biocontaminado. Bueno, desde ese punto de vista, nosotros en las áreas hospitalarias donde trabajamos, donde trabajemos, ¿no? Donde exista la atención de pacientes, tenemos que tener muy bien en cuenta las precauciones de aislamiento, ¿no? Porque esas precauciones de aislamiento se previene la transmisión de infecciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta también las precauciones estándar. Bueno, las precauciones de aislamiento se dividen en dos tipos de precauciones: las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Las precauciones estándar está aplicado a todo cuidado de todo paciente. O sea, todo paciente que viene a una atención, ya sea atención de laboratorio, atención consulta externa, cualquier tipo de atención, nosotros tenemos que aplicar nuestras precauciones estándar, ¿no? A todo paciente. Y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión básicamente se refieren cuando uno conoce el diagnóstico del paciente, se sospecha de una infección, ¿no? La transmisión basada en mecanismo de transmisión son tres básicas, ¿no? La transmisión que se da por aire, la transmisión por gotas y la transmisión por contacto. Ahí lo vemos, ¿no? Tres tipos de transmisión muy marcadas que nosotros tenemos que conocer para poder protegernos, ¿no? En el tema, si hablamos de vía de transmisión por aire, ahí ponemos el ejemplo muy práctico que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Porque estas partículas cuando un paciente que tiene TBC, ¿no? Va a toser, al hablar, al estornudar, ¿no? De repente y van a eliminar partículas bien pequeñitas que son de menos de 5 micras. Esas gotitas pequeñas que el paciente elimina al toser, al hablar, ¿no? Siendo un paciente que tiene diagnóstico de TB, se van a suspender en el aire cuando tose. Nosotros tenemos que, para ese tipo de mecanismo de transmisión, usar una protección respiratoria. Y la protección respiratoria adecuada para este tipo de transmisión aérea es la N95, el respirador N95. Y si hablamos de la vía de transmisión por gotitas, también aquí necesitamos solamente de 1 metro de distancia para poder de repente adquirir cualquier enfermedad de un paciente que tose, que habla, que se ríe y tiene alguna enfermedad que sea transmitida por gotitas, también. Y para ese tipo de transmisión vamos a tener que usar una mascarilla quirúrgica o una mascarilla simple, comúnmente llamamos, ¿no? Y la otra tipo de transmisión es por contacto. Ese tipo de transmisión se da a través de nuestras manos. Cuando nuestras manos están contaminadas, de repente ha tenido contacto con superficies contaminadas, qué sé yo, ¿no? Y no nos lavamos las manos, esas manos contaminadas van a sembrar por todo el lugar donde nosotros toquemos.
¿no? Superficies, teléfono, de computadora, mouse, qué sé yo, la mesa o tocador del paciente, a un área, a una superficie. Entonces, ahí vamos a transmitir la carga, ¿no? La transmisión, y por eso que nosotros es importante la higiene de manos en este caso, ¿no? Para evitar este tipo de contaminación. Bueno, aquí vemos la transmisión, por ya lo dije, por aire, que se eliminan cuando el paciente tose, se ríe, habla, canta, partículas muy pequeñitas que son de 5 micras abajo en diámetro, ¿no? Esos microorganismos que se van a suspender en el aire no pueden disiparse por todo el ambiente donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Si es un laboratorio, por ejemplo, si es una sala de repente de aspiración, si es una sala de endodoncia, qué sé yo, ahí se van a generar aerosoles y bueno, y esas gotitas van a ser dispersas con la corriente de aire por todo el ambiente donde estamos, ¿no? Pudiendo nosotros inhalar esas gotitas, ¿no? Y si somos un huésped susceptible dentro de la misma habitación, bueno, tengan la seguridad que nos vamos a contagiar, ¿no? Por eso que es importante en ese tipo de transmisión por aire también tener en cuenta nuestras precauciones, ¿no? Nuestra precaución. Aquí, por ejemplo, en este tipo de transmisión tenemos que tener muy bien en cuenta de las 5 indicaciones que se dan, la higiene de manos. La higiene de manos es en todo momento, en los 5 momentos de atención, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptico-limpia, ¿no? Después del contacto con fluidos, también es después de atender al paciente y después del entorno, ¿no? Eso es importantísimo. La otra indicación que es también en ese tipo de precaución por vía aérea es el uso del respirador N95, que es una contención para nosotros, ¿no? A ese tipo de transmisión por aire. Y cuando también vemos los aislamientos por este tipo de transmisión aire, tenemos que tener si estamos trabajando en un área hospitalaria, que tenemos que tener la puerta cerrada, ¿no? Para mantener una presión negativa. El uso de guantes y también de la bata es importante, el uso adecuado de la bata y guantes, ¿no? Y si el paciente vamos a transportarlo a un lugar, tenemos que mínimamente llevar al paciente con una mascarilla N95, ¿no? Y avisar nosotros al área donde estamos llevando, de repente al área del laboratorio, mira, estoy trasladando a un paciente que va a ir a realizarse sus exámenes sus auxiliares, de repente va a rayos X, y tenemos que nosotros como personal de salud avisar dónde va a ir el paciente con ese tipo de transmisión para que el personal donde va a recibir el paciente también se cuide igual que nosotros. Bueno, y el respirador que vamos a usar, todo el mundo lo conocemos, lo recordamos, el respirador N95, ¿no? Tiene también sus partes, su cuerpo, su barrera metálica, que es de ajuste, ¿no? Y nosotros tenemos que también dar un buen uso de este tipo de respirador. Y para ello nosotros tenemos que saber cómo nos podemos colocar ese respirador adecuadamente. Muchos nosotros lo hacemos de repente por el apuro, por el tiempo, qué sé yo, ¿no? Nos colocamos como nosotros creemos y no realizamos las pruebas de ajuste que tienen que tener ese tipo de respirador. Aquí vemos en la figura que es importante la colocación. Miren ustedes si se pueden fijar las ligas del respirador N95. La liga superior va a ir por encima de la cabeza, ¿no? Exactamente encima del lóbulo superior de las orejas, ¿no? Así como muestra la figura, de esa forma tenemos que nosotros colocar el respirador. El siguiente paso, ahí está, vamos por partes, ¿no? Paso 1, vamos a colocar el respirador en nuestras manos, con la parte delantera sobre la palma de sus manos, ¿no? Y la cinta asegurada, colgando libremente debajo de las manos. Ahí. Luego, de esta forma, vamos a llevar el respirador a nuestro rostro. Y la liga superior va a ir primero en colocación, ¿no? Luego, para poder continuar con la colocación del respirador, va seguida de la liga superior, ¿no? Una vez que nos colocamos las 2 ligas del respirador N95, tenemos que realizar nuestro ajuste del sentido de la nariz, el sentido metálico, ¿no? Para poder hacer la prueba, ya vamos a hacer la prueba de ajuste, ¿no? Una vez que realizamos ya el molde de nuestra nariz del sentido metálico, vamos a realizar recién la prueba del sellado positivo, ¿no? Y consiste en la exhalación profunda, exhalar, ¿no? Hacia afuera, una presión positiva, ¿no? Donde debe ser sentida por dentro del respirador, ¿no? Si algún escape es detectado, ¿no? De aire que estamos eliminando, o sea, exhalando,
tenemos que volver a calzarnos el respirador si sentimos algún escape de aire, ¿no? Pero si no, esa prueba de sellado positivo estaría correcta, ¿no? Y la otra prueba, para decir que está bien nuestro respirador colocado y podemos exponernos al tipo de transmisión por aire, tenemos que hacer la prueba del sellado negativo, ¿no? Este consiste en inhalar profundamente, ¿no? También igual, si no existe ningún escape de aire, ¿no? Generado por la máscara, deberá ser, o sea, deberá herirse la máscara nosotros, porque estamos haciendo, inhalando el aire, ¿cierto? Y no escapa, no entra aire ni sale aire, quiere decir que ese sellado está siendo eficaz, ¿no? Y recién nosotros podemos exponernos al mecanismo de transmisión por aire. ¿Y cómo guardamos nuestro respirador? Nuestro respirador tiene que ser guardado de una manera correcta, ¿no? Puede ser en una bolsita de papel, ¿no? O un sobre manila, puede ser también en una cajita de cartón, ¿no? Pero donde pueda conservarse los filtros. Los filtros son los que nos permiten la contención a nosotros para no enfermar de algún tipo de transmisión por aire, ¿no? Si nosotros tenemos el respirador chancado, de repente no le damos un buen cuidado, no nos va a servir ese respirador, porque lo que nos sirve del respirador son los filtros, ¿no? Miren, acá por ejemplo están guardando adecuadamente, ¿no? A veces nosotros vemos en el día a día, en las supervisiones que hacemos, los respiradores N95 por todos lados, colgados de repente colocados en la frente, colocados en el cuello, colocados en el brazo, ¿no? Pero menos en el lugar donde debe de estar colocado, ¿no? Nosotros ahora, en el marco del COVID, tenemos que nosotros hacer uso correcto de nuestro respirador y también el guardado correcto, ¿no? Ahora vamos a pasar al mecanismo de transmisión por gotas. Como les dije anteriormente, este tipo de transmisión son partículas de un diámetro mayor a 5 micras, ¿no? Estos microorganismos se transmiten también por vía, ¿no?, aérea, que se dispersan a través de las corrientes de aire, pero este tipo de gotitas o de partículas no se van a suspender en el aire, van a ser, por el peso, van a caer al piso. Se van a caer al piso y solamente necesitamos 1 metro de distancia para poder contaminarnos de alguna transmisión por este tipo por gotitas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar, ¿no? O sea, nuestra bioseguridad tenemos que nosotros darle mucha importancia, ¿no? Mantener siempre el distanciamiento, ¿no? Acá, bueno, antes del COVID decíamos 1 metro, pero ahora con el tema del contexto a COVID, nosotros tenemos que tener 2 metros mínimamente de distanciamiento. Si tú estás con un paciente, ¿no?, más cerca, tienes que hacer uso de tu respirador, de tus lentes y de tu careta, para que hagas la contención a cualquier tipo de microorganismo, cualquier carga, ¿no? Entonces también en ese tipo de transmisión también tenemos precauciones por gotitas, ¿no? Como le decía, acá, como ustedes se dan cuenta, es importantísimo la higiene de manos. La higiene de manos es en todas las precauciones que nosotros tenemos por aire, por gotas, mucho más en contacto. Acá se va a usar la mascarilla quirúrgica, ¿no? O la mascarilla de 3 pliegues, o también la mascarilla simple, como nosotros lo llamamos, ¿no? El uso de guantes y bata también le da mucha importancia en este tipo de transmisión. Aquí, por ejemplo, la cama del paciente tiene que estar mínimamente de 1,80 m. Ahora, actualmente, con el tema del COVID, nosotros decimos que tiene que estar a 2 metros. Y el transporte del paciente, bueno, también es lo mismo que el anterior, que si nosotros de repente llevamos a un paciente, de repente de una sala de hospital, de repente al laboratorio o a rayos X, tenemos que comunicar al área donde vamos a llevar. Mira, estoy llevando a un paciente con el tipo de aislamiento por gotas, por favor, protégete. Entonces, el personal que va a esperar al paciente con este tipo de aislamiento por gotas va a protegerse con la contención que le corresponde. A ellos le corresponde usar una mascarilla simple, ¿no? Como el que vemos en la figura. Bueno, esos dos tipos de transmisión, digamos que es por aire, vimos que se usa la mascarilla, el respirador N95, y por gotas el respirador en la mascarilla quirúrgica. Ahora vamos a ver la transmisión por contacto. Este modo de transmisión es el más frecuente y digamos que de repente el más importante ahora con el tema de la pandemia, ¿no?
Hay dos tipos de transmisión por contacto, la directa y la indirecta. Si hablamos de una transmisión por contacto directa, estaremos hablando implica contacto entre la superficie corporal, ¿no?, de una persona infectada o colonizada con un huésped susceptible, ¿no? Por ejemplo, al movilizar a un paciente, nosotros estamos teniendo contacto, ¿no? Al bañarlo, a cualquier actividad que conlleve un contacto personal directo. Esa es la transmisión por contacto directo. Y la transmisión por contacto indirecto, el contacto de un huésped susceptible con un objeto contaminado, ¿no? Llámese, por ejemplo, un instrumento, de repente, estetoscopio, qué sé yo, ¿no? Que nosotros, a través de ese equipo contaminado, llevamos al paciente y podemos hacer una transmisión cruzada, ¿no? Aquí vamos a ver, miren cómo los gérmenes se encuentran en el paciente, ¿no? Se encuentran en el paciente así. Lamentablemente son invisibles, ¿no? No lo vemos. Los gérmenes están en el paciente, en el monitor, en el velador, en todas partes, ¿no? Esos gérmenes están siempre presentes en el entorno del paciente, ¿no? Entonces, toda esa carga, la transferencia de gérmenes al personal sanitario va a ser en sus manos, o sea, todo personal de salud, tanto médicos, enfermeras, laboratoristas, interconsultantes, qué sé yo, ¿no? El personal de hemodiálisis, que está en contacto directo con un paciente, va a llevar la carga en las manos, ¿no? En las manos, por lo tanto, en nuestras manos se va a reproducir rápidamente. Según microbiología, dicen que la carga microbiológica solamente necesita de unos cuantos minutos para reproducirse. Y si nosotros estamos en una área donde estamos, por ejemplo, trabajando en un área COVID o en un área de repente, qué sé yo, ¿no? Hacemos muestras de laboratorio, qué sé yo, nosotros no nos lavamos las manos, nuestras manos van a estar netamente contaminadas, ¿no? Y nosotros vamos a tener, si vemos en el microscopio, vamos a ver así estas manitas, con mucha carga. Y la solución para este problema va a ser la higiene de manos, porque nuestras manos han sido contaminadas y tenemos que hacer una higiene de manos para poder arrasar con esa carga microbiana, ¿no? Por fricción. Entonces, de ahí la importancia nosotros de higienizarnos las manos, porque la transmisión va a haber una transmisión cruzada, porque atendemos al paciente, ¿no? Le sacamos una muestra, le hacemos una prueba de repente diagnóstica y manipulamos al paciente. Y la carga la llevamos en nuestras manos, ¿no? Y de repente vamos a atender a otro paciente que está al lado, de repente no sé, en otro ambiente, con nuestras manos llevamos la carga al paciente 2. Y así se lleva a cabo la transmisión cruzada. Y para ello nosotros tenemos que realizarnos la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos, que es importante en esta parte de la transmisión por contacto. Es demasiado importante, diría yo, ¿no? Ahora, miren, aquí les quiero mostrar este cuadrito donde es el tiempo de permanencia de los microorganismos en las superficies inanimadas, ¿no? En cualquier área que nosotros hagamos algo, ¿no? En hospitales, en postas, en consultorios, dentales, en laboratorios, en donde ustedes pueden dar atención, donde exista, ¿no? Por ejemplo, el Clostridium difficile son esporas. Si no limpiamos las superficies, van a durar aproximadamente 5 meses en nuestras áreas, en superficies inanimadas, ¿no? Otro ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, de 6 horas a 16 meses en superficies secas, ¿no? O 5 semanas, si no realizamos una buena limpieza y desinfección también, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, un día a 20 días. O sea, son ejemplos de nuestra carga microbiana que conviven básicamente con nosotros, y por eso que es importante usar, ¿no? Los equipos de protección personal, nuestra higiene de manos, nuestra bata, nuestros guantes, donde deberíamos usarlo, ¿no? Ejemplos que nosotros vemos día a día en las áreas hospitalarias. Y de ahí que la importancia de la higiene de manos, ¿no? Este es un gráfico de nuestras manos, tanto del dorso como de las palmas. Nosotros nos podemos dar cuenta, esas manos están pintadas de color verde, que son áreas que suelen lavarse muy bien en una higiene de manos común, ¿no? Las áreas de color turquesa son las áreas con un lavado como que, digamos, a medio de un lavado, ¿no? Y las áreas que están coloreadas con rojo, por ejemplo, el pulgar, los interdigitales, los pulpejos de los dedos, son las áreas que no suelen lavarse bien.
Por eso nosotros tenemos que hacernos la higiene de manos como corresponde, en los tiempos establecidos y con las técnicas establecidas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos dos técnicas. La técnica de la higiene de manos con agua y jabón y la técnica de desinfección de las manos con preparación alcohólica. Hablamos de la técnica de desinfección de manos con preparación alcohólica o alcohol gel. Estamos hablando de una técnica que va a durar entre 20 a 30 segundos, ¿no? ¿De qué lo vemos, no? Son pasos bien fáciles de realizar, que son 8 pasos, ¿no? 8 pasos desde la dispensación del insumo, ¿no?, hasta la frotación de nuestras manos para la desinfección de las manos. Acá nos frotamos las palmas, luego los interdigitales, perdón, el dorso con las palmas de las manos, de ambas manos, luego pasamos a hacer la desinfección de interdigitales, luego hacer la desinfección de las manos por ambas manos, luego el pulgar, así también como las palmas de las manos, y para poder decir, mis manos están limpias, ¿no? Igualmente, la técnica de lavado de manos con agua y jabón debe durar entre 40 y 60 segundos. Es muy parecido a la primera técnica de desinfección con alcohol gel. Esa técnica de agua y jabón va a durar de 40 a 60 segundos, va a tener 11 pasos, ¿no? Incluyendo el paso número 0, que es cuando abrimos el caño y humedecemos nuestras manos, ¿no? La dispensación del insumo, tanto sea jabón o clorhexidina, al 2%, ¿no?, el insumo que está disponible en nuestros lavabos, ¿no? Dispersamos todo el insumo por las palmas de las manos, hacemos nuestro dorso y palmas de ambas manos, ¿no? Y luego hacemos interdigitales, para luego hacernos entrecruzados nuestros dedos para poder frotarnos nuestros pulpejos, ¿no? El otro paso sería el paso del pulgar. El pulgar, si ustedes observan, se va a desinfectar o se va a limpiar solo, ¿no?, con movimientos rotativos. Y acá, por último, ya dentro de el último paso sería el tema de la lavado de manos, de la palma con los pulpejos de los dedos, de ambas manos, ¿no? Luego, para proceder a enjuagarnos, ¿no?, usar un paño o un papel toalla para con el mismo paño poder cerrar el caño y poder decir en el paso número 11, mis manos están limpias, ¿no? Esas son las dos técnicas que la Organización Mundial de la Salud y nuestra normativa vigente del MINSA, la 255, nos marca que debemos hacer uso de esas dos técnicas en cualquier ambiente hospitalario, sea en un hospital, sea en una posta, sea en un consultorio, sea en laboratorio, ¿no?, donde tenemos un contacto con muestras, de repente con sangre, con fluidos. Es muy importante la higienización de las manos, ¿no? Y siempre mostrando estos 5 momentos para la higiene de manos, ¿no? Siempre recordar que en un primer momento, el primer momento es hacernos higiene de manos antes de tocar al paciente. El segundo momento de higiene de manos es realizar la higiene de manos antes de realizar una tarea séptico-limpia. El tercer momento ese momento es más importante, diría yo, que la higiene de manos es después del contacto con fluidos corporales. Después del contacto con sangre, aplica la higiene de manos con agua y jabón, ¿no? El cuarto momento es después del contacto con el paciente. Y el quinto momento y último es después del contacto con el entorno del paciente. De los 5 momentos que mostramos aquí en esta lámina, el primero y el segundo momento, si se dan cuenta ustedes, son antes de tocar al paciente, es para proteger a nuestro paciente. El tercer, el cuarto y el quinto momento son después del contacto con el paciente, es para protegernos nosotros como personal de salud en cualquier entorno de atención, ¿no? Importantísimo eso, ¿no? Igual que las otras precauciones, también tenemos precauciones de contacto, ¿no? Aquí la higiene de manos es vital en ese tipo de transmisión por contacto, ¿no? Así también como el uso de guantes, y de bata, ¿no? Importante también es el equipo sanitario que tenemos de ser, si tenemos un paciente con ese tipo de transmisión en aislamiento, el equipo sanitario como el microscopio tiene que estar para uso exclusivo del paciente, ¿no? O en todo caso, si no hubiera muchos equipos, tenemos que desinfectar antes de pasar a otro paciente,
¿no? Importante también otra precaución que es el contacto, tener la ubicación del paciente en este tipo de transmisión mínimamente a 1 metro entre paciente y paciente. Y obviamente la limpieza del entorno del enfermo del paciente es básicamente a un radio, o sea, 1 metro del enfermo, una desinfección, limpieza y desinfección exhaustiva, ¿no? Para ese tipo de transmisión, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a las precauciones de contacto, ¿no? De contacto. Bueno, otro punto también importante que yo diría que es el manejo de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? El manejo de los residuos sólidos hospitalarios, bueno, anteriormente hablábamos de la normativa 096, ahora estamos hablando de la normativa técnica 144, gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo y centros de investigación. Ese es el nombre de la norma actual, ¿no? ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad MINSA tiene esa normativa, o se elaboró esta norma, ¿no? Con la única finalidad de contribuir a brindar seguridad al personal, a los pacientes y visitantes, ¿no? A fin de prevenir, controlar y minimizar los riesgos sanitarios y ocupacionales que puedan ocurrir, ¿no? Por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de residuos sólidos pensamos en varios residuos, ¿no? Los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, ¿no? Residuos industriales, agropecuarios, construcción, instalaciones o actividades especiales, ¿no? Pero dentro de todos esos residuos tenemos también uno que nosotros lo manejamos en los hospitales, en los centros médicos, en los consultorios médicos, ¿no? Lo estamos considerando aquí en este cuadro como residuos de establecimientos de salud, ¿no? O atenciones de pacientes, ¿no? En consultorios, donde puedan atenderse pacientes. Y dentro de estos residuos biocontaminados que van a ser dominados, ¿no? De aquí en adelante, tenemos los residuos peligrosos, los residuos no peligrosos. Dentro de los peligrosos tenemos los residuos químicos, a los residuos infecciosos o biológicos, a los radiactivos, ¿no? Y dentro de los residuos no peligrosos tenemos los comunes y algunas veces los residuos que se pueden reciclar en algunos establecimientos de salud, ¿no? Esos son los residuos que generamos. Nosotros, desde que nosotros nos levantamos de la cama, generamos residuos en nuestro domicilio. Por ejemplo, nosotros al ir a comprar pan, utilizamos una bolsa. Al entrar a la ducha, necesitamos también champú, ¿no? Nosotros eliminamos estos residuos. Entonces, desde que nosotros despertamos, eliminamos residuos. Desde nuestra casita. Dicen que hay estudios que se han realizado que nosotros, la persona aproximadamente, dice durante todo su día, elimina aproximadamente entre 1 kilo de residuos sólidos, ¿no? De repente puede ser uno más que otros. Bueno, los residuos sólidos de establecimientos de salud o centros médicos de apoyo son todos aquellos residuos generados en los procesos, ¿no? Que se van dando las actividades para la atención o investigación médica. Algunos de estos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que puedan contener altas concentraciones de microorganismos, ¿no? Que son de potencial peligro, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una figura donde se generan residuos y están las bolsas, ¿no? Para poder ser eliminados o tratados los residuos. Dentro de esa normativa, la 144, nos marca que tenemos que clasificar los residuos sólidos, ¿no? Como dije, los residuos están clasificados en la 144 en residuos biocontaminados, en residuos especiales y en residuos comunes, ¿no? O también se le dice residuos de tacho rojo, normalmente hablan, pero puede ser, el tacho puede ser de cualquier color, según la norma quiere un tacho claro, pero la bolsa varía. Bolsa roja, bolsa amarilla y bolsa negra. Ahora, con el marco de la pandemia, estamos haciendo una sola clasificación de diario, todo con bolsa roja, todo es bolsa roja en los centros donde se atiende pacientes COVID. Todos los residuos van a ser biocontaminados y van a ser expuestos en las bolsas rojas o tachos color rojo, ¿no? ¿Y de dónde se generan estos residuos? Estos residuos, según la norma, son de clase A, ¿no? Según la clasificación de esa norma, que son residuos biocontaminados, que son aquellos residuos
peligrosos generados en el proceso de atención a la investigación médica, ¿no? Que están contaminados con agentes infecciosos. Y también hay subdivisiones, ¿no? De esos residuos, ¿no? De dónde son generados, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el residuo biocontaminado tiene tipos, por ejemplo, el tipo A1 son netamente de la atención al paciente, ¿no? Donde se van a generar materiales contaminados, como por ejemplo, contaminados con secreción, con excreción, excreciones provenientes del paciente, ¿no? Pueden ser gasas contaminadas con sangre, algodones contaminados con sangre. Ese residuo está clasificado dentro de los biocontaminados como un residuo tipo A1, ¿no? Y los residuos de clasificación tipo A2 son todos aquellos residuos biológicos, por ejemplo, cultivos, inocuos provenientes de los laboratorios. Ahí también se generan todo ese tipo de residuos, por eso tienen que tener el contenedor adecuado para poder hacer su segregación de este residuo biocontaminado. El residuo biocontaminado de tipo A3 son todas las bolsas conteniendo sangre, ¿no? Y hemoderivados, ¿no? Las bolsas conteniendo sangre humana, ¿no? Bolsas de sangre, ¿no? Vacías, ¿ya? Cuando hay de repente una transfusión sanguínea, o de repente las bolsas que utilizamos en laboratorios, esas bolsas que contienen sangre, se autoclavan para bajar la carga de contaminación, por ejemplo, ¿no? Y esas bolsas están clasificadas dentro de ese tipo, del tipo A3. Y dentro del tipo A4 tenemos a todos los residuos quirúrgicos, ¿no? Y anatomopatológicos, donde están los tejidos, órganos, piezas anatómicas. Por ejemplo, aquí, esos residuos, ¿de dónde son generados? Cuando hay intervenciones quirúrgicas en caso de pacientes diabéticos, cuando son amputados algún miembro, ¿no? Del paciente. De repente también, aquí también están las famosas placentas. Cuando una madre va a dar a luz en un centro de salud o en un hospital, esas placentas van a ese tipo de residuo biocontaminado de tipo A4. Y otro tipo es el de tipo A5, donde van todos los punzocortantes, agujas, hipodérmicas, todo lo que corta, lo que punza, lo que hinca, van en este tipo en el tipo A5. Aquí están todos los contenedores rígidos, ¿no? Por ejemplo, de las agujas, cuando estoy en el laboratorio y voy a sacar una muestra, ¿dónde va este residuo? En este tipo, en esta clase de biocontaminado, en el tipo A5, en contenedores rígidos, ¿no? Van este tipo de residuos. Y el tipo A6 ya son, bueno, el tipo 6 ahí están animales contaminados, donde, ¿no? También cadáveres, donde hacen algún experimento, qué sé yo, ahí van, ¿no? Entonces ya, en resumen, los residuos de clase A son todos los residuos biocontaminados, ¿no? Donde se generan en el proceso de atención a los pacientes. Bueno, este es muy importante, ¿no? Los residuos punzocortantes. Nosotros tenemos en los hospitales, en los centros médicos de apoyo que tenemos este tipo de cajitas especiales, ¿no? Que son cajas rígidas para eliminar todo lo que corta, todo lo que punza, todo lo que hinca, ¿no? Aquí van las jeringas hipodérmicas con sus agujas, aquí van los bisturíes, aquí van de repente los frascos ampollas que nos cortan, producen corte. Mira, acá tenemos estas, vienen así, ¿no? Se van a elaborar con el color tachito rojo con las tapitas. Muchas de esas tapitas son rompeagujas, ¿no? Que es un sistema que tú pones ahí a la aguja, se quiebra la aguja, se elimina, ¿no? Para no tener que encapuchar las agujas. Aquí también tenemos este costadito, tenemos también ese tipo de cajas que también se ven en los hospitales, en los consultorios, en los laboratorios también, ¿no? Son cajitas que son especiales para ese tipo de residuos punzocortantes. Tenemos que tener mucho cuidado con estos accidentes punzocortantes con agujas, ¿no? Donde nosotros tratamos con sangre, ¿no? Especialmente en laboratorios, ¿no? Las lesiones producidas por exposiciones a objetos punzocortantes, ¿no? Nos generan diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El VIH. También, por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando manipulamos agujas en los laboratorios, ¿no? Manipulamos todo material punzante, cortante, ¿no? Que producen lesiones, ¿no? Podemos estar contaminándonos con una infección, alguna enfermedad. Las agujas hipodérmicas
se deben descartar inmediatamente después de ser utilizados, ¿no? No deben depositarse sobre ninguna superficie o dejarse de repente expuestas a riñoneras o dejarlo en superficie donde podemos sufrir algún accidente, ¿no? No intentes separar la aguja de la jeringa para poder ahorrar espacio en el interior del recipiente, no descartarle, no, como les decía. Hay dispensadores, ¿no?, pequeños para ese tipo de agujas que tienen el sistema de romper la aguja ahí, ¿no? Pero si no tuvieran, tenemos que adaptarnos o hacerlo con muchísimo cuidado en este tipo de eliminación de las agujas que son soportables, ¿no? Aquí como recomendación de ese tipo de agujas, no manipular la aguja para separarla de la jeringa, ¿no? No encapuchar, no encapsular, ¿no? Esa es una recomendación que debemos de seguir todos, lo que manejamos diferentes tipos de agujas, diferentes tipos de material punzocortante. No manipular con las manos instrumentos cortopunzantes, usar pinzas para poder hacer la manipulación. No dejar también las agujas en la basura, así a libre albedrío. Las agujas tienen su contenedor especial, donde están el contenedor para residuos punzocortantes, ¿no? Contenedores rígidos para agujas especiales, ¿no? Desechar las agujas con la jeringa en los recipientes de objetos cortopunzantes o objetos punzantes. No colocarlo en recipientes con guantes, envolturas. A veces nosotros, quizás por el apuro, por el día a día, nosotros manipulamos agujas, jeringas y nos queremos retirar los guantes con los mandiles y ahí nomás van a ir metidas las agujas. Es peligrosísimo. De repente usted no se puede accidentar, pero la persona que manipula ese tipo de residuos sí se pueden infectar. Y nosotros muchas veces no conocemos la fuente de dónde proviene esa manipulación con este paciente y esta aguja, ¿no? Puede ser una enfermedad, uno nunca sabe. Por eso que es importante desechar la aguja en su lugar, en su contenedor rígido. Estos recipientes para descartar agujas deben estar lo más cerca posible al área de trabajo. Si está usted en un laboratorio, tiene que estar a su lado el contenedor para poder desechar la aguja, ¿no? La aguja o la jeringa completa, ¿no? No debe estar lejos, tiene que estar a su lado para poder facilitarle a usted la eliminación de este punto cortante. Tener también una buena iluminación cuando se va a realizar extracciones de sangre o administrar medicamentos, ¿no? Porque muchas veces cuando no tenemos mucha visualización de nuestro punto, cuando vamos a trabajar, ahí sufrimos accidentes, ¿no? Entonces, muchos accidentes se dan por este tipo de no tener en cuenta estas recomendaciones. Bueno, y la segregación de este material o de este material como es la jeringa con aguja, tenemos que hacer la separación de los residuos sólidos según su clasificación, ¿no? Identificar bien y clasificar los residuos punzocortantes, ¿no? Tiene que estar las 3/4 de su capacidad de recipiente, no pasarse de esta cantidad, ¿no? Establecido por norma, porque cuando nosotros a veces tenemos el contenedor muy lleno, es donde son los accidentes, por querer insertar más agujas o más material punzocortante nos accidentamos, nos pinchamos, ¿no? Descarte de jeringas en recipientes rígidos, como ya dijimos, ¿no? Tener una mínima manipulación con este tipo de contenedores, ¿no? El uso inmediato de destrucción también de la aguja, envases o cajas rígidas para también cuando se rompen algunos vidrios, de repente nosotros tenemos que dispensar en cajas rígidas para la persona que lo manipula al final del trayecto de los residuos sólidos no vaya a tener un accidente, ¿no? Esto es en cuanto a todo lo que es residuos biocontaminados, ¿no? Pasamos a la clase B, que son los residuos especiales, ¿no? Los residuos especiales son aquellos residuos peligrosos generados en los establecimientos de salud o cualquier centro médico de apoyo, ¿no? Con características físicas y químicas de potencial peligroso por lo corrosivo, que es inflamable, tóxico, explosivo, ¿no? Para la persona que está expuesta. También, igual que los residuos biocontaminados, ese tipo de residuos, que ahorita, en el marco de la pandemia, como decían antes, todo es rojo, pero también es necesario conocer, porque en nuestra norma 144 de la eliminación de residuos está esta clasificación, ¿no? Dentro de esta clasificación tenemos también tipos, como por ejemplo el tipo B1, que tenemos residuos químicos, ¿no? Peligrosos, como por ejemplo el mercurio. Cuando nosotros rompemos los termómetros de mercurio,
¿no? De repente un termómetro no va a hacer mucho daño, pero cuando nos vemos ya de repente 1, 2, 3, somos la misma persona que tiene la disponibilidad de recoger el mercurio, se va tornando peligroso, ¿no? Aquí van los mercurios rotos en este tipo de contenedor de bolsa amarilla, ¿no? Como tipo B1. El tipo de 2 son residuos farmacéuticos, por ejemplo, medicamentos ya vencidos, pastillas no contaminadas, de repente cuando un paciente fallece, queda jarabes, queda pastillas, en ese tipo de contenedor amarillo va todo ese tipo de residuos, ¿no? Y el de tipo B3 son residuos radioactivos, que ahorita ya no se está usando mucho en aquellos momentos. Todo lo material que se saca ya es básicamente digital, ¿no? Por imágenes y todo. Bueno, eso es en cuanto a los residuos de clase B, que son residuos especiales. Vamos viendo ahora la clase C, que son residuos comunes. Bueno, estos residuos son todos aquellos residuos que no son peligrosos, ¿no? Y que por su semejanza a los residuos domésticos se consideran como tales, como domésticos, ¿no? En esta categoría se incluyen los residuos generados en las oficinas administrativas, los provenientes de la preparación de alimentos y todo aquel que no puede ser clasificado dentro de la categoría A y B, ¿no? Los residuos comunes son generados en la parte administrativa, como dije, ¿no? Y en la limpieza de repente de jardines, patios, de los establecimientos de salud, ¿no? Por ejemplo, en papeles, envases de plástico, de repente cajas de cartones, ¿no? Etcétera. Bueno, para que tengan ustedes conocimiento cómo son las etapas del manejo de los residuos sólidos hospitalarios o del centro médico de apoyo. Hay una secuencia, ¿no?, que tenemos que nosotros tener en cuenta. Nosotros cuando vamos a generar algún tipo de residuo biocontaminado o atención del paciente tenemos que hacer el acondicionamiento. El acondicionamiento es una de las etapas principales, o sea, acondicionar, ¿no?, los tachos de acuerdo a las clases que nosotros vamos a segregar, ¿no? El punto 2 es la segregación y el almacenamiento primario de esos residuos, ¿no? Que donde vamos a disponer los residuos que vamos a segregar de nuestra atención a los pacientes. El punto 3 vendría a ser el almacenamiento intermedio. Tenemos que tener nosotros, si tenemos muchos consultorios o muchos ambientes de atención, tenemos que recoger todos los residuos de todos los ambientes y llevarlos a un almacenamiento intermedio, ¿no?, donde esté adecuado, cerrado, con una buena ventilación, ¿no?, para poder hacer el traslado de repente ya externo. Ese es el traslado interno donde se realiza un almacenamiento intermedio. El transporte interno que va a esperar, ¿no?, para que todos los turnos recojan sus residuos para recién y hacerle un almacenamiento final, ¿no?, donde corresponde dentro de nuestras áreas hospitalarias o áreas de consultorios externos o de consultas, ¿no?, o de laboratorios, ¿no? Para luego esos residuos biocontaminados tienen que ser tratados, el tratamiento también, ¿no?, tienen que llevarse a tratamiento, ¿no? El 7 se tendría que hacer la recolección externa, lo que ya se va a llevar a tratar el residuo o un recinto de seguridad, ¿no? Ahí eso se denomina manejo externo, ¿no?, de tal forma que va a llegar a su disposición final de esos residuos. Miren, aquí nosotros tenemos ejemplos que se muestran en la segregación que hacemos en los hospitales, en los centros médicos de apoyo, en los consultorios, en los laboratorios. No tenemos una buena disposición de estos residuos, ¿no? Mira, acá corresponde a dos tipos de residuos, a los residuos biocontaminados y los residuos comunes, de tal forma que los residuos no se segregan como tienen que ser segregados. Por eso hay accidentes, por eso hay contaminaciones cruzadas de enfermedades, porque nosotros no generamos los residuos como corresponde generarlos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una de las áreas donde yo trabajo, que nosotros hacemos día a día el monitoreo y encontramos esos escenarios, estas figuras. Bueno, una técnica también como bioseguridad es la técnica de colocación y retiro de los equipos de protección personal, ¿no? Ahora en el marco de pandemia tenemos que tener mucho cuidado o tener una secuencia de colocación y una secuencia de retiro de los equipos de protección personal, ¿no? Nosotros como paso número 1 tenemos que, antes de colocarnos un equipo de protección personal, tenemos que higienizarnos las manos, ¿no?, ya sea con agua y jabón, ya sea con una desinfección con alcohol gel, ¿no? Luego procedemos a ponernos el mandil o bata, o en algunos casos nos ponemos el mameluco en el marco de la pandemia, ¿no? Luego, paso número 3, para proceder a ponernos nuestra protección respiratoria.
¿no? Nuestra mascarilla o nuestra N95, lo que según corresponda según área de exposición, ¿no? Paso número 4, tendríamos a ponernos nuestros lentes o gafas, ¿no? Como protección. Y paso número 5, como te decía recién, el gorro. El gorro nos pondríamos como paso 5. Para el paso número 6, ponemos nuestros guantes, ¿no? Esa es la secuencia de la colocación de los equipos de protección personal en una área de atención a pacientes. ¿Y cómo nos retiramos? Nos debemos retirar primero, tenemos que retirarnos los guantes, nos retiramos los guantes para luego, ojo que aquí, para retirarnos los equipos de protección personal, en cada retiro que realices de cada equipo, me retiro los guantes, después del retiro, tengo que hacerme higiene de manos para poder. Ahora, paso 2, para retirarme en mi circuito de retiro, paso 2 vendría a ser el gorro. Me retiro el gorro, luego me tengo que hacer higiene de manos o desinfección de manos con alcohol gel. Paso número 3, me voy a retirar las gafas, los lentes. Luego, cuando me retiro las gafas, los lentes, tengo que realizarme desinfección de manos o higiene de manos. El paso número 4 vendría a ser el retiro del mandil, o el retiro del mameluco, o el retiro del mandilón, ¿no? O el retiro que nosotros donde estemos dando la atención, ¿no? Según área de exposición. Después del retiro del mameluco, tiene que ser una forma ordenada, ¿no? Desde la capucha, en forma envolvente, hasta los pies, ¿no? Después del retiro del mameluco también tiene que haber desinfección de manos o higiene de manos, ¿no? El paso número 5 vendría a ser la protección respiratoria. Recién nos retiramos el respirador N95 o en el caso que fuese la mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, después del retiro de la protección respiratoria, tengo que realizarme higiene de manos también, ¿no? Para luego, recién terminar el paso número 6 con la higiene de manos que corresponde. Y recién, si fuese una área COVID, retirarme a las duchas, a ducharme para poder ponerme mi ropa de faena para poder continuar el trabajo o de repente ya retirarme a mi domicilio según el turno que realice, ¿no? Esa es la secuencia de la colocación y el retiro, ¿no? Esos circuitos que hay que realizar para poder hacer una buena bioseguridad, ¿no? Bueno, ahora en el marco al área COVID, tenemos áreas COVID, ¿no? Que nosotros también tenemos que tener en cuenta muy bien la colocación y el retiro de los equipos de protección personal, ¿no? Ahora tenemos que usar todos los equipos de protección respiratoria, protección ocular, ¿no? Nuestros guantes, nuestras botas, ¿no? Todo lo que corresponde al marco a COVID. Igual, el área de colocación tenemos que tener en cuenta todos los equipos de protección personal, ¿no? En la colocación. Asimismo, en el área del retiro. La secuencia del retiro, ¿no? Tiene que ser unidireccional, el área del retiro, ¿no? De tal forma como nosotros nos hemos retirado uno a uno los equipos de protección personal, ¿no? Y siempre realizándonos la higiene de manos, ¿no? Para luego terminar en el retiro, como dije antes, ¿no? La área del retiro tiene que ser secuencial, unidireccional, para poder tener una buena bioseguridad y no contaminarnos, ¿no? Y la solución de todo este efecto de exposición es romper la cadena epidemiológica, es decir, romper la cadena para no poder contaminar. Esa es la solución, ¿no? Con todo lo que hemos hablado hoy día, si hacemos lo que corresponde en nuestras áreas de trabajo, vamos a tener nuestra bioseguridad como corresponde. Vamos a tener vamos a estar, digamos, seguros en la atención de nuestros pacientes, ¿no? Y si rompemos la cadena de transmisión biológica, vamos a estar con una buena transmisión. Eso con respecto a estos dos puntos, ¿no? La bioseguridad y el manejo de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Ahora vamos a continuar con la otra presentación, que vendría a ser la desinfección y esterilización en los procesos de la atención hospitalaria, ¿no? Este tema también es un tema muy, muy, muy importante para poder complementar nuestra bioseguridad, ¿no? Nosotros tenemos que tener en nuestra cabecita siempre que la esterilización y desinfección son los elementos claves, ¿no? En cada una de las actividades en que desarrolla un acto médico, una atención, ¿no? ante un paciente. Eso es importante, saberlo y conocerlo, ¿no?
Lo principal en este tema de la limpieza y desinfección de, no sé, de equipos médicos, de áreas, de ambientes, qué sé yo, tenemos que tener bien en cuenta dos puntos. La limpieza y la desinfección, ¿no? Para el control del reservorio ante cualquier carga microbiana. La limpieza, ojo que la limpieza es un acto de arrastre, de fregar, y la desinfección es realizando el uso de algún desinfectante químico, ¿no? No pueden ir los dos pasos juntos, ¿no? Tiene que ser primero la limpieza y después la desinfección, ¿no? Ahora, ¿a qué nos enfrentamos ante una limpieza y desinfección? A la contaminación ambiental que se asocia a infecciones asociadas a la atención de salud. También nos estamos enfrentando a evaluaciones en general visualmente, que de repente las áreas vienen a hacer supervisiones y visualmente podemos nosotros evidenciar lo que está limpio y lo que está sucio, ¿no? A protocolos de limpieza estandarizados también, ¿no? Y bueno, hasta la organización también del servicio de aseo. Bueno, las superficies de alto contacto que nosotros tenemos en cualquier área de atención a pacientes, ¿no? Cumplen un rol importante en la transmisión de alguna infección asociada a la atención de salud, ¿no? Ahí vamos a tener sobrevida de agentes en esas superficies, ¿no? En ellas por largo periodo de tiempo. Como vimos nosotros cuando no nos higienizamos nuestras manos, vamos a ir sembrando carga, ¿no? ¿Y dónde tenemos los áreas de alto contacto? En las barandas de la cama de los pacientes, en los miradores, en los baños, en las mesas de alimentación, monitores del paciente, bombas de infusión, termómetros, esfimonómetros, ¿no? Paneles de control de las camas, botones de llamadas, persianas y cortinas. O sea, imagínense, donde todo toquemos van a ser superficies que van a estar en riesgo de ser contaminadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta muy presente todo lo que estamos mencionando, ¿no? Como antes vimos también, aquí mire, el tiempo de permanencia de los microorganismos en las superficies animadas es bastante, ¿no? Por ejemplo, la Acinetobacter dura de 3 días a 5 días en superficies inanimadas, ¿no? Si no hacemos una buena limpieza y desinfección de una área, vamos a tener siempre presente estas cargas microbianas, ¿no? Las bacterias que son de difícil exterminación de las áreas hospitalarias o las áreas de repente de un consultorio, de un laboratorio, qué sé yo, ¿no? Y por eso estas láminas, para que ustedes recuerden que nosotros tenemos que realizar una buena limpieza y desinfección de áreas, de equipos, ¿no? De donde estén en contacto con el paciente, ¿no? Aquí vemos también otra lámina que también nos muestra la permanencia de los microorganismos en las superficies inanimadas, ¿no? Bueno, aquí, como parte de la limpieza y desinfección, constituyen juntos con la esterilización elementos primarios y de mucha relevancia para romper la cadena epidemiológica de infección, ¿no? La limpieza y desinfección también son las herramientas que controlan los factores relacionados con el ambiente hospitalario. Cualquier ambiente, ¿no? No solamente el hospitalario, ambientes de consultorio, de laboratorio, de todo donde generen atención a pacientes, ¿no? Se condiciona también por 3 determinantes principales: la tríada ecológica, ¿no? El agente infeccioso que produce la enfermedad, ¿no? El huésped susceptible y el medio ambiente. Esos 3 componentes son importantes para desencadenar cualquier enfermedad, ¿no? Y nosotros tenemos, miren, a pesar de que cada centro hospitalario tiene su propia flora endémica, ¿no? Hay hospitales que a veces, sin lugar a duda, tienen cargas, ¿no? Por ejemplo, en diferentes hospitales hay Acinetobacter, Klebsiella, de todo tipo de gérmenes, ¿no? Que muchas veces son resistentes a muchos antibióticos, ¿no? Que a veces ya no podemos llegar a más allá de antibióticos porque ya llegamos al tope, llegamos al techo, no podemos pasar más por alguna carga que son bastante resistentes a los antibióticos, microorganismos, ¿no? Pero los hospitales se rigen por estrictos protocolos de prevención de infecciones. Por ejemplo, en el hospital de trabajo hay protocolos de prevención y control de infecciones, ¿no? De la limpieza, también higiene, que puede variar de un hospital a otro, de un centro o de un laboratorio a otro, ¿no? Pero tiene que ser compartidas las mismas normas básicas, por lo menos de la limpieza y de la desinfección hospitalaria, ¿no?
Bueno, para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud, están basadas en las medidas que impiden que el agente infeccioso entre en contacto con un huésped susceptible, ¿no? A través del aislamiento de pacientes infectados, realización de procedimientos invasivos con técnicas asépticas, ¿no? Adecuada esterilización y la desinfección, que es muy importante, normas operacionales en donde se concentran pacientes con factores de riesgos, ¿no? Bueno, con una adecuada limpieza y desinfección en los ambientes hospitalarios, ¿qué se previene? Las infecciones nosocomiales, ¿no? O las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Si tenemos en cuenta que la fuente de infección son la flora endógena de infección producida por bacterias que normalmente existen en organismos, ¿no? Por cualquier circunstancia de repente adquieren mucha virulencia. En el medio ambiente hospitalario también ahí se adquieren las infecciones nosocomiales, ¿no? En personal sanitario, yo puedo ser una persona que estoy colonizada y puedo infectar a pacientes que están disminuyendo ¿no? Están inmunodeprimidos y puedo yo ser un personal de salud que está llevando, como estoy colonizada, está llevando la carga microbiana, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta esos puntos, ¿no? Donde podemos nosotros contaminar a otros pacientes y también contaminar a nosotros mismos. La desinfección es la eliminación selectiva de ciertos microorganismos indeseables a fin de impedir su transmisión por interferencia en su estructura o metabolismo. Es selectiva y se aplica a objetos inanimados o superficies. En general se usan agentes químicos, ¿no? Desinfectantes o desinfectantes también. Bueno, eso es con respecto al tema de la... al concepto de desinfección, ¿no? De desinfección. Ahora, hay características también para usar desinfectantes químicos, ¿no? Desinfectantes químicos como, por ejemplo, tenemos el cloro, glutaraldehído, formaldehído, peróxido de enógeno, que son muy usados por hospitales, por centros hospitalarios, consultorios médicos, ¿no? Que tenemos que nosotros verificar o ver las características de estos desinfectantes para poder ser usados de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Donde están. Otra estrategia también es importante en el personal de salud, como dije antes, la desinfección de las manos con solución alcohólica o la higiene también de manos con jabón. Es de mucha importancia nosotros conocer y realizar esta práctica, ¿no? La desinfección de equipos también, ¿no? El prelavado de algunos equipos que nosotros hacemos uso en hospitales, hacemos uso en consultorios, hacemos uso en laboratorios médicos también, ¿no? También tenemos aquí la desinfección de ambiente, que eso yo también diría que es de mucha importancia, donde atendemos a pacientes, ¿no? Donde damos atenciones de salud. La limpieza y desinfección adecuada de ambientes hospitalarios es de mucha importancia, ¿no? De no realizar contaminación cruzada también en donde estamos trabajando. Bueno, también tenemos aquí la limpieza y desinfección de los ambientes hospitalarios. Esto es clave para poder tener ambientes hospitalarios libres de gérmenes, libres de no hay contaminación ambiental, ¿no? Y los tipos de limpieza que tenemos que nosotros también tener en cuenta son tipos de limpieza de rutina, general y terminal. De rutina es aquella que se realiza una vez por turno y cuando se encuentra visiblemente sucio o contaminado algún ambiente, ¿no? Y general, aquella que se realiza en profundidad, que incluye la limpieza de uso cotidiano y limpieza de paredes, techos, retirado el polvo de todas las áreas, moviendo, desmontando también estructuras de mobiliario, se sugiere una vez a la semana. Y la limpieza terminal, aquella que se realiza cuando finaliza un proceso después del alta del paciente, para dejar un área apta operacionalmente, ¿no? Y lo otro, tenemos que también tener programas recomendados de limpieza y desinfección, ¿no? Todas las mañanas tenemos que tener una rutina, la limpieza de todas las superficies horizontales, ¿no? Entre un procedimiento y otro también la limpieza cotidiana o de rutina, la limpieza y desinfección de las superficies y de todos los artículos de uso diario, por ejemplo, la unidad del paciente, mesas de trabajo, ¿no? Equipos que vamos a utilizar nosotros para nuestra atención. Es importante limpiarlas y desinfectarlas. Después del alta de un paciente, la limpieza también terminal, ¿no? También, en todo caso, después de la atención de un paciente, la limpieza en esas áreas, ¿no? De toda la unidad donde atendemos al paciente.
Una vez por semana se realiza la limpieza general, la limpieza completa de todos los ambientes donde utilizamos nuestros insumos, donde atendemos al paciente. El personal que interviene también para el éxito del programa se requiere el apoyo de compromiso institucional, donde estamos trabajando, ¿no? También una oficina de seguimiento también por la oficina de calidad, si trabajamos en hospitales, ¿no? De un comité de producción y control, también lideramos un tipo de hospital donde trabajemos, ¿no? La seguridad del paciente y el acompañamiento en el desarrollo del programa, ¿no? La salud ocupacional también tiene que entrar a tallar acá en ese tipo de temas también para poder asegurar que el personal esté básicamente protegido, ¿no? El saneamiento ambiental también es validado por políticas ambientales, ¿no? Enfermería también es el trabajo con el personal técnico de enfermería, ¿no? Designado de roles, trabajo de las áreas, capacitación constante de este personal, el número adecuado también del personal que va a hacer la atención, ¿no? Disculpe, continuamos, ¿no? La desinfección instrumental también es muy importante, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos también con instrumentos de los cuales tenemos que nosotros estar adecuadamente desinfectándolo, ¿no? O de repente también llegar al punto de esterilización, ¿no? O también algunas veces también se hace en nuestros ambientes la desinfección de alto nivel, ¿no? La desinfección blanca. Pero tienen que también, si usamos instrumentos, tenemos que desinfectarlos, ¿no? Los equipos y artículos para el cuidado de los pacientes, ¿no? Básicamente, si ustedes realizan de repente un hisopado en esos tipos de equipos, vamos a encontrar de repente encontramos muchos de los equipos contaminados por cargas, ¿no? Que sí se han visto en los hospitales. Por ejemplo, en las historias clínicas, en los estetoscopios, encontramos pseudomonas, encontramos estafilococosaurios y diferentes microorganismos, ¿no? Cuando también tú puedes, a veces decimos, ay, no creo que esté infectado. Acá, por ejemplo, hay equipos que se han hecho, que han cultivado los estetoscopios, de los cuales se han encontrado diferentes tipos de microorganismos en los estetoscopios de los médicos en atención. La esterilización es otro punto que también es de mucha importancia para los equipos médicos, ¿no? Que utilizamos nosotros, ¿no? Es la condición de estar libre de microorganismos en cualquiera de sus formas, puede realizarse por métodos físicos y químicos, ¿no? Métodos de esterilización pueden ser por físicos o pueden ser por métodos químicos. Físicos tenemos los métodos a calor, radiación, filtración, ultrasonido, ¿no? Y en métodos químicos tenemos también el óxido de etileno, glutarialdehído, formaldehído, ¿no? Dependiendo del equipo a esterilizar. La estructura física de la central de esterilización también, bueno, eso quería mostrarles para saber más o menos cómo se maneja esa estructura, ¿no? Hay áreas de recepción del material sucio, ¿no? También así como áreas de lavado, material, áreas de revisión, clasificación de los empaques, ¿no? Esas áreas, ese es un ciclo, ¿no? Por eso es importante la central de esterilización en un hospital, o de repente tener también una pequeña central donde ustedes trabajan, de repente si hay laboratorios, si hay de repente consultorios médicos, dentales, también es de mucha importancia este ejemplo de una estructura, ¿no? Y la central, como vemos, acá tenemos un flujo central de un hospital, que el flujo es unidireccional. Unidireccional quiere decir, hay un área de entrada y otra área de salida. No hacemos el regreso, ¿no? Y las etapas de esterilización también, para que ustedes tengan conocimiento, son muchas etapas, que nosotros lo que logramos con esta etapa del proceso es la desinfección o la esterilización total, ¿no? La liberación de los microorganismos, para poder hacer un procedimiento, qué sé yo. Entonces, en conclusión, decimos que la limpieza, desinfección y esterilización constituyen las estrategias básicas para la prevención de las infecciones en los pacientes, ¿no? Esta ha de ser sistémica y frecuente para que realmente sea efectiva, ¿no? Para una mejor comprensión de las recomendaciones es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones, ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta qué es ambientes, ¿no? Que son áreas físicas, ¿no? Que contienen los elementos materiales adecuados para la ejecución del trabajo diario y están compuestos de superficies, pisos, paredes, ¿no? Los higiénicos, ¿no? Y que la sociedad
es la materia orgánica o inorgánica potencialmente portadora de microorganismos, ¿no? Y que llegan a la superficie por contaminación directa, ¿no? Del uso diario, ¿no? O también contaminación indirecta. ¿Y qué es limpieza? Limpieza es el proceso de separación por medios mecánicos, físicos, de la sociedad depositada en las superficies y mediante que constituyen un soporte físico, ¿no? Intuitivo de los microorganismos. El agente básico es el detergente, ¿no? Para la limpieza. Su objetivo es la eliminación física de la materia orgánica y de la contaminación de los objetos. Y la desinfección es el proceso por el cual tú vas a eliminar esta carga microbiana, ¿no? Esta carga microbiana. Y bueno, la esterilización es un proceso más complejo, ¿no? Que destruye y elimina la flora microbiana, incluyendo las esporas, ¿no? Los responsables de la limpieza y desinfección en áreas hospitalarias, bueno, en los hospitales, la limpieza de la unidad del paciente está a cargo, ¿no? de los técnicos de enfermería, ¿no? Netamente, técnicos de enfermería, unidad del paciente. Y la unidad de limpieza del paciente, básicamente el equipo de limpieza del hospital, ya es sobre pisos, paredes, zócalos, ventanas, todo lo que había, ¿no? Pero diferenciándose que la unidad del paciente lo hace el técnico de enfermería, ¿no? La limpieza generalmente requiere de fricción, como dije antes, para remover la suciedad y los microorganismos, ¿no? La suciedad también protege a los microorganismos, por lo que se debe limpiar continuamente. La limpieza desde las áreas menos sucias a las más sucias y desde las zonas más altas hacia las más bajas es la metodología que debemos usar nosotros para limpiar. No limpiar las superficies con paños secos, deben hacerse con paños húmedos, ¿no? No sacudir, no barrer, ni tampoco desempolvar las áreas donde vamos a trabajar, ¿no? La limpieza es requerida antes de cualquier proceso de desinfección. Como dije, primero limpiar, luego desinfectar. Y los productos a usar, ¿no? Deben ser elegidos según este propósito considerado, donde vamos para una mejor eficacia y seguridad, ¿no? de donde vamos a trabajar. Y los métodos de limpieza varían entre las diferentes áreas del establecimiento, del consultorio, del laboratorio, pero siempre se debe utilizar agua limpia en cada zona y cambiarlo para cada ambiente, ¿no? Las prácticas de limpieza deben ser supervisadas e incluir un cronograma de limpieza para cada área. Y la responsabilidad es del área de mantenimiento en coordinación con las áreas de epidemiología y saneamiento ambiental, si en caso fuera un hospital, ¿no? Y si fuera un centro médico o un consultorio, deberíamos de ver encargados básicamente los personales de limpieza. La desinfección, el principio de desinfección. Dentro de los principios tenemos la desinfección necesaria para evitar la proliferación de microorganismos y consiguientes enfermedades. La desinfección también se realiza sobre los objetos y superficies limpias, ¿no? Los desinfectantes deberán ser elegidos considerando su eficacia, seguridad y facilidad de su uso, ¿no? Los desinfectantes deberán contar con registro de autorización sanitaria, así como un manual también, ¿no? De instrucciones, estudios de eficacia y toxicidad del producto, ¿no? Los desinfectantes deben ser aplicados según la concentración, el modo de empleo, el tiempo de exposición, las indicaciones del fabricante. Es importante conocer eso, aquello, ¿no? Dicha información debe ser disponible para el usuario quien va a usar, ¿no? Los desinfectantes. La desinfección debe ser también supervisada por cada área, en coordinación con el área de epidemiología, si fuese el caso de un hospital, ¿no? Y compartida con el comité de prevención y control, ¿no? En atención del paciente. Criterios también para la desinfección, ¿no? Según Spauli, mire, desde 1968 hemos tenido con el objeto de racionalizar las indicaciones, procesamiento de los materiales instrumental, consideró el grado de infección que existe en el empleo de objetos. Mire, esta clasificación aún es vigente, ¿no? Tenemos considerado elementos críticos, semicríticos y no críticos, ¿no? Para poder trabajar en áreas donde nosotros tenemos que tener en cuenta los materiales de limpieza y desinfección, ¿no? Aquí tenemos una clasificación de materiales también, según Spaulo, ¿no? Igual, crítico, semicrítico y no crítico, ¿no? Y si hablamos de áreas también hospitalarias o áreas de hospitales, áreas de consultorios o áreas de laboratorio, también tenemos que hablar de áreas críticas o de alto riesgo, de áreas semicríticas o de mediano riesgo y de áreas no críticas o de bajo riesgo para proceder a hacer nuestra limpieza y desinfección, ¿no? Áreas de limpieza y desinfección en nuestra de salud son varios, centro médico de apoyo. Hay varias áreas que se consideran críticas, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos es crítico, los centros quirúrgicos son críticos,
servicios de hemodiálisis, de quemados, de banco de sangre, es área crítica, centros obstétricos, área crítica, área de preparación de fórmulas también es un área crítica, centrales también de selección es área crítica, laboratorio, banco de sangre se considera como área crítica también, ¿no? En las semicríticas tenemos salas de hospitalización, controles externos, salas de espera tópicos, ¿no? Y áreas no críticas, obviamente toda la parte administrativa, farmacia, cocina, almacenes, ¿no? Esas son las áreas que no son críticas. No, bueno, eso he querido dar un marco así general para poder enfocarnos en lo que es de limpieza y desinfección, ¿no? De las áreas, de los instrumentales también, para poder evitar infecciones o contaminaciones cruzadas en nuestra atención, ¿no? Bueno, eso creo que es todo. Habíamos abarcado los 3 temas. Espero que estén que esté dentro de sus expectativas, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.